Muy buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy tengo el placer de estar aquí con Óscar Picazo, que es químico, es nutricionista y además es divulgador en numerosos congresos internacionales y principalmente es experto sobre el cocinado de alimentos. Hoy está aquí con nosotros porque nos va a enseñar a cómo tenemos que cocinar ciertos alimentos para asimilar lo máximo y desperdiciar pues, lo mínimo posible. Así que nada, muchísimas gracias y esperamos que este vídeo les guste. Si así es, ya sabéis que agradecemos un montón vuestra manita arriba. Bien, Óscar, una de las preguntas que quería hacerte, y yo creo que de las más importantes, es ¿por qué hay que tener en cuenta cómo cocinamos ciertos alimentos o por qué es importante cocinarlos sin más? Bien, pues esto es interesante porque hay estudios que demuestran que, bueno, que en países de entorno occidental, a pesar de lo que pueda parecer, todavía hay carencias nutricionales en la población, como pueden ser algunas vitaminas, como la vitamina A, la vitamina D o el folato, o minerales como el selenio, el zinc o el yodo. Por supuesto que esto va a tener mucho que ver con la dieta, con cómo nos alimentamos, cuál es o qué alimentos consumimos en nuestra dieta, por supuesto, que es muy importante que esté bien diseñada. También con la cantidad, es decir, con la ingesta calórica que tengamos, por supuesto, pero también va a influir el modo en que cocinamos los alimentos, por eso es importante tenerlo en cuenta. No solo en población general, sino también en deportistas, ya que hay vitaminas como por ejemplo la vitamina B1, la tiamina, la vitamina B2, la riboflavina o la B6, muy importantes para el metabolismo energético, por ejemplo, o el folato y la vitamina B12, que también son muy importantes para el metabolismo celular, por ejemplo, para la síntesis de proteínas, con lo cual también es importante para el atleta, para el deportista. Y de hecho también hay estudios en deportistas, incluso profesionales, que han demostrado que hay carencias de ciertos nutrientes como estos que acabamos de comentar. Por ejemplo, ¿qué alimentos podríamos pensar o qué se nos ocurre que pueden estar vinculados con el mal cocinado de cara a su absorción? Bien, principalmente, podemos hablarlo ahora en más detalle, pero principalmente sobre todo cuando hablamos de este tipo de vitaminas hidrosolubles, vitaminas del grupo B o la vitamina C, sobre todo vamos a referirnos a alimentos vegetales, sobre todo a verduras especialmente. Que es uno de los alimentos que más fácilmente podemos estar cocinando mal. Bien, y por ejemplo, ¿qué opinarías de comer crudo? Hay mucha gente, principalmente ha sido la dieta paleolítica, que está muy a favor de esta afirmación. Bien, el comer crudo, el comer los alimentos crudos realmente no va a suponer una ventaja con respecto a comerlos cocinados. De hecho, cocinar los alimentos supone una ventaja ya que nos va a permitir obtener más energía de los mismos y vamos a poder digerirlos mejor. Por ejemplo, cuando cocinamos es más fácil obtener energía a partir de los carbohidratos, lo vamos a digerir mejor, se va a producir lo que se llama la gelificación, es decir, que absorben agua, por decirlo de alguna forma, y va a ser mucho más fácil esa digestión. Por ejemplo, cuando cocinamos la pasta, no es lo mismo cocinarla al dente que si la pasamos más. Por ejemplo, el índice glucémico va a variar y va a ser más elevado en esa pasta que cocinamos más tiempo, porque va a ser más fácil absorber esos azúcares que contiene esa pasta. Por otra parte, a la hora de la digestión de las proteínas, es mucho más fácil digerirlas cuando cocinamos ese alimento, porque se va degradando el colágeno, etcétera, y eso permite que podamos asimilar mejor esa proteína. Bien, hemos comentado que comer crudo respecto a comer algo cocinado no tiene ningún tipo de ventaja, incluso al contrario, puede interferir en esta asimilación de ciertos nutrientes. La cuestión es, ¿qué efecto puede tener el cocinar nuestros alimentos de cara a, Bien, ya hemos comentado que a la hora de digerir los carbohidratos o la proteína de los alimentos, el cocinado facilita esta digestión. Y también puede facilitar la accesibilidad a ciertos nutrientes. Vamos a degradar esa materia, bien sea vegetal, bien sea animal, vamos a degradar esos tejidos y va a ser más fácil acceder a nutrientes como las vitaminas, por ejemplo. Pero por otro lado también puede haber un efecto negativo, y es que si cocinamos mal o utilizamos una mala técnica con ciertos alimentos, va a haber una pérdida de nutrientes, podemos tener una pérdida del valor nutricional, y eso es lo que tenemos que evitar, lo que debemos tener muy en cuenta. Por ejemplo, ¿podríamos hablar de ciertas técnicas a nivel de cocinado para intentar no interferir en esta asimilación o al contrario, para favorecer esta asimilación? Sí, por ejemplo, centrarnos ya en distintos grupos de alimentos. Si hablamos de las verduras, que mencionaba antes que es bastante fácil que podamos reducir su valor nutricional, tenemos que llevar mucho cuidado, sobre todo si las cocemos. Si las cocemos, porque todas estas vitaminas que hemos mencionado antes, hidrosolubles, vitaminas del grupo B o la vitamina C, se van a ir con el agua de cocción cuando cocinamos esas verduras. Entonces, si no vamos a consumir el líquido, si no vamos a consumir ese caldo de cocción, es mejor que no las cozamos, que utilizamos otro tipo de técnicas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el vapor es una técnica muy sencilla, muy rápida y que conserva bastante el valor nutricional de las verduras. Podemos hacer un salteado, por ejemplo, incluso podemos cocinarlas a la parrilla o hornearlas. Pero desde luego que si las cocemos en agua y después ese agua la desechamos, estamos perdiendo una buena parte de ese valor nutricional. Hay estudios que indican, por ejemplo, que para la tiamina
podemos perder, la vitamina B1, podemos perder más de la mitad del contenido en tiamina pues con las técnicas de cocinado convencionales, con verduras, con arroz, etc. Y para los folatos, que también hemos hablado antes de ellos, incluso puede haber pérdidas superiores a un 60 o 70% cuando las cocemos, con lo cual es importante lo que digo, si las cocemos, utilizar agua de cocción, y si no vamos a utilizarlo, pues mejor utilizar otra técnica. Y respecto a la carne y el pescado, por ejemplo, ¿qué sugieres o cómo tendríamos que cocinarla? Bien, las carnes en general no suelen ser tan problemáticas en cuanto a la pérdida de nutrientes. Sí que es verdad que, al igual que pasa con las verduras, si las guisamos, por ejemplo, conviene recuperar ese caldo de cocción porque la vitamina B12, sobre todo, que es la carne es una de las principales fuentes de B12, pues se puede ir en ese caldo de cocción. Pero realmente la carne tampoco es no es tan sensible como pueden ser las verduras respecto a la pérdida de los nutrientes, ¿no? Y luego los pescados sí que pueden ser un poquito más delicados, sobre todo por los omega 3, los ácidos grasos omega 3, que como sabes, pues tienen muchas propiedades interesantes. Y sí que son un poquito más sensibles a ciertas condiciones. Por ejemplo, si congelamos el pescado durante mucho tiempo, se va a producir lo que se llama la autooxidación de esos ácidos grasos omega 3 y poco a poco con el tiempo pues se van a ir destruyendo. Y luego al cocinar, también es verdad que si nos pasamos con la temperatura con el tiempo también podemos degradarlo. Ahí en el pescado lo que mejor parece funcionar son las técnicas de cocinado en seco, es decir, el horno, la parrilla, el grill, etcétera. Técnicas que no utilizan agua para guisar, o tampoco freír, porque si freímos también cambia bastante o absorbe mucho aceite del pescado y cambia la composición de ácidos grasos. Yo creo que una de las preguntas principales que mucha gente se va a hacer, sobre todo cuando estamos hablando de cocinado de alimentos, es, en primer lugar, ¿qué es la acrilamida? Y en segundo lugar, ¿qué efectos adversos puede tener? O cómo podemos evitar este problema. Bien, este es un tema que ha salido recientemente, se ha estado comentando bastante recientemente, porque la Unión Europea va a modificar el reglamento de sustancias cancerígenas y una de ellas que se van a incluir ahí es la acrilamida. Y luego también hace poco pues la Autoridad de Salud del Reino Unido pues ha hecho una recomendación que ha salido en los medios como evitar comer productos muy tostados, ¿no? Han hablado mucho de la tostada y todo esto. La acrilamida es una sustancia que se ha visto en estudios in vitro y en estudios en animales que es potencialmente cancerígena. No se ha visto en humanos porque no es ético hacer estudios en humanos con la acrilamida, y tampoco ha habido exposiciones, por ejemplo, en entornos laborales en los que se haya visto que realmente se pueda confirmar que en humanos es cancerígena. Pero sí que hay una sospecha importante de que realmente puede aumentar el riesgo de cáncer. Básicamente, cuando hablamos de acrilamida, hablamos de esta porción negruzca, ¿no? Tostada, que se produce pues, cuando cocinamos un alimento, lo calentamos, por ejemplo, una tostada. Sí, efectivamente. La acrilamida se va a encontrar principalmente en alimentos cocinados a alta temperatura, como puede ser sobre todo horneados, tostados o fritos. El ejemplo típico, y por lo que se empezó a hablar de la acrilamida, eran las patatas fritas comerciales. Entonces, realmente, ha habido un poco de alarma en este sentido. Siempre que sale una noticia esta sale un poco de alarma. Los niveles de exposición en la dieta parece ser que tampoco son para que nos preocupemos, no es que por tomar una barbacoa o algo así nos vaya a dar un cáncer, ni mucho menos, pero sí que la recomendación es que se intente reducir en la medida de lo posible la exposición a la acrilamida. No solo también por el tema del posible riesgo o posible efecto cancerígeno, sino porque también este tipo de sustancias a la larga pueden favorecer la inflamación de bajo nivel, la inflamación crónica. ¿Con inflamación crónica te refieres a nivel de microbiota o...? No, realmente inflamación crónica en cuanto a vías inflamatorias, hay este tipo de sustancias tienen un receptor que es capaz de detectarlas y activar pues, una serie de vías inflamatorias que a largo plazo se han visto que están relacionadas pues, con el deterioro en la función de algunos tejidos. En resumen, entonces, ¿qué pautas nos darías para cocinar y qué consejos le darías a todas estas personas que nos están viendo ahora mismo? Bien, en principio he ido comentando un poco algunas de las técnicas recomendadas, ¿no? Básicamente yo me centraría sobre todo, el consejo principal es ojo con las verduras, si cocemos en agua, que sea porque vamos a utilizar agua de cocción, si no cambiemos de técnica, hemos dicho vapor, un salteado, hornear, lo que queramos, pero el agua se va a llevar una gran parte de esas vitaminas del grupo B, que como hemos visto pueden ser muy importantes para la población general y también para el deportista. Y luego, a la hora de cocinar carnes o pescados, o todo tipo de alimentos, lo que hemos comentado, tener esa precaución de intentar no quemar, no cocinar en demasía, ¿no? Porque esa combinación de mucho tiempo, mucha temperatura, al final también va a degradar más los nutrientes en ese alimento. Y simplemente como consejo también que no solo tengamos en cuenta qué comemos, que es muy importante,
cuánto comemos, sino también cómo lo comemos y cómo lo cocinamos, porque eso va a repercutir no solo en nuestro disfrute y en que la comida sea más atractiva, sino también pues, puede repercutir en la salud, como hemos comentado. Por ejemplo, a nivel de carnes y pescados, ¿tú recomendarías que quede más bien al punto respecto a muy hecho? Sí, en principio sí, sobre todo, bueno, ya digo, sobre todo más que nada en cuanto al tema de quemar mucho y demás, ¿no? Pero bueno, ahí la pérdida en las carnes, como comentaba antes, tampoco es excesivamente elevada, o sea, que comerla a punto, comerla más hecha, menos hecha, hombre, cuanto más hecha, desde luego, más tiempo la tengamos, sí que va a haber una mayor pérdida, puede haber una mayor pérdida de nutrientes, con lo cual, bueno, yo desde luego la prefiero poco hecha. Bueno, compañeros, pues básicamente esto es todo lo que queríamos comentar en cuanto a este tema y bueno, sobra comentar que es un tema muy amplio y muy denso realmente, ¿vale? Pero bueno, espero que estas pequeñas herramientas os sirvan y os puedan ayudar pues a confeccionar un poquito mejor vuestra dieta. Así que sin más, muchísimas gracias, Óscar, y un placer tenerte aquí. Gracias a ti, David, muchas gracias.